Bienvenidos todos a este módulo 3 del experto hablando. En este experto hablando que estamos abarcando el tema de la puntualidad como firma de calidad, y que en estos dos primeros módulos hemos tocado un sinfín de temas gracias a la presencia de nuestro experto en esta ocasión, que es el abogado Juan Martín Cordero. Juan Martín Cordero, nuevamente, muchas gracias por estar junto a nosotros, fundador de External Talent Hunters, autor del libro El arte de conseguir empleo, quien se dedica en su día a día a ayudar a profesionales a alcanzar el trabajo de sus sueños y a las empresas a conectar con los mejores colaboradores. Gracias, Juan Martín, por acompañarnos, por habernos compartido un sinnúmero de puntos sumamente importantes que están alrededor de la puntualidad. Ya habíamos dejado ya la introducción de lo que íbamos a tocar en este tercer módulo, que es la gestión de tiempo, qué implica, cuál es su importancia y qué es exactamente lo que abarca la gestión de tiempo como tal. Así que bienvenido nuevamente a este espacio y ahora sí, todo tuyo, el tema para ver cómo vamos aprendiendo de ti en cuanto a la gestión de tiempo. Perfecto. Antes que nada, lo que tenemos que entender es que el tiempo como tal no se puede gestionar. ¿Por qué no se puede gestionar el tiempo? Es porque se sale del control de nosotros. Lo que podemos hacer es gestionar las tareas que hacemos en un tiempo limitado, pero no podemos cambiar la realidad del tiempo como tal. Es decir, todas las personas en el mundo tienen 24 horas al día para realizar distintas tareas. Eso es algo que, digamos, es un factor que no va a cambiar por que más tareas o más temas que hagamos, pero lo que sí podemos controlar es qué hacemos con ese tiempo para que sea, digamos, lo más eficiente posible. Hablando de eficiencia, vamos a definir dos conceptos que son muy importantes para llevar a cabo esta conversación de una manera adecuada. El primero es de eficiencia y el segundo es de eficacia. Hablemos de eficiencia como hacer bien las cosas y eficacia más bien como seleccionar bien las cosas que tenemos que hacer. Entonces, la eficacia es mucho más de estratégico y la eficiencia es mucho más de ejecución. Si yo soy una persona eficiente, seguramente en las 8 horas que tengo para trabajar en el día, haré muchas cosas, tomar ese tiempo para realmente estar concentrado, tener que acabar todas las tareas que yo tengo, pero eso no garantiza que yo sea un buen elemento dentro de una organización. Porque si las tareas que yo estoy cumpliendo no son relevantes para la empresa, eventualmente estaré gastando mis 8 horas en temas que realmente no son de provecho ni para mí ni para la organización en la que estoy. Es un tema de priorización. Es de priorización, pero también es de entender que las tareas que están siendo llevadas a cabo son las correctas para que la empresa pueda cumplir los objetivos que tiene. Por ejemplo, si yo como empresa tengo un objetivo macro, este objetivo se tiene que traducir en pequeños objetivos que tiene que cumplir la gente que está trabajando conmigo. Si, por ejemplo, tengo que aumentar mis ventas en un 20%, eso se traduce que mi jefe comercial tiene que tener ciertas tareas que vayan enfocadas en eso, pero esas tareas serán divididas para mis coordinadores y después para mis analistas o para mis vendedores como tal. Entonces, es una cadena que en el caso de que las tareas estén bien desarrolladas y todas sean conducentes a un objetivo general, digamos, que la empresa ha planeado en el momento de hacer su planificación, se entendería que si yo cumplo esas tareas en el tiempo que a mí me dan, estoy siendo una persona eficiente y también estoy siendo eficaz. Entonces, esos dos factores tienen que ir de la mano, porque si solamente se juega el uno y no el otro, realmente estoy perdiendo mi tiempo, o no estoy tomando el tiempo y sacando el mejor provecho de ello, ni para mí ni para la empresa. Entonces, partamos. Tenemos que tener tareas que sean estratégicas y que yo las pueda cumplir, y después que yo las tenga estas bien definidas, el siguiente paso es ser lo suficientemente capaz de cumplir estas tareas en el tiempo en el que yo tengo para poder hacerlas. Ahora, un punto muy importante es que obviamente tengo que yo poder medir cómo estoy usando mi tiempo para que realmente podamos decir que estoy siendo eficiente en el uso del mismo. Entonces, habíamos hablado de lo que no se puede medir, no se puede gestionar, y eso tiene que ser casi como que uno de los 10 mandamientos que todo trabajador tiene que tener. Y ni siquiera solo los trabajadores, sino también como personas. Si yo quiero dominar mi tiempo, tengo que partir de registrar mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que yo tengo en el día? ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que tengo en la semana y en el mes? Si yo, por ejemplo, sé que me estoy tardando mucho en ciertas tareas, puedo enfocarme en optimizarlas. Pero si yo no las mido realmente, ¿cómo optimizo lo que no puedo medir? Entonces, llega a ser muy valioso poder en un momento sentarme y decir, por ejemplo, cuánto tiempo yo uso en redes sociales. Existen aplicaciones o existen igual elementos que yo puedo tomar para poder saber cuánto tiempo yo estoy destinando a una determinada tarea. Dicho cada vez es más automático, ¿no? Que el propio teléfono se encarga de darte el reporte Exacto. por la importancia que
cada vez más le damos a este tema de la eficiencia y de utilizar bien el tiempo y saber dónde lo estamos empleando. Totalmente, exacto. Es únicamente saber, o sea, las herramientas ya tenemos con la tecnología. Lo único es realmente darme un espacio para ver en qué estoy usando ese tiempo. Y si digo, por ejemplo, cada día me dedico 1 hora y media a redes sociales, ¿es realmente eso un tema estratégico para mi vida? ¿Eso me está dando algo de valor para mi futuro? Si no, no quiero decir que tengamos que sacarlo al 100%. Si es parte de mi entretenimiento, está bien, pero ¿por qué 1 hora y media? ¿Por qué 2 horas en lugar de 30 minutos? Y obviamente esta tarea de ir cambiando, gestionando adecuadamente las tareas que yo estoy haciendo, no vienen de la noche a la mañana. Tienen que ser pequeños cambios que yo pueda irlos gestionando y que no lleguen digamos, de cierta forma, a hacer que se vuelvan un peso grande dentro de mi vida y que yo sufra por los cambios que estoy haciendo. Pueden hacerse de poco a poco, pero la idea es, una vez tengo yo eso plenamente marcado, sé que no está bien y ha dado ese criterio formal del lado mío de que es algo que quiero cambiar, porque sé que si ese tiempo, por ejemplo, le dedico a actividades físicas como ir al gimnasio, ir a correr y eso me da más salud, puede eso también llevar a que el tiempo en mi vida se expanda porque estoy mejorando ciertas condiciones de vida en mí mismo. Entonces, si ese es un tema que yo quiero manejar, si para mí el tiempo es un recurso muy importante y quiero prolongarlo durante mi vida, entonces saquemos aquellas tareas que no sean productivas o que no vayan acorde a mi plan de vida de mi día a día. ¿Me explico? Una vez tenga registrado el tiempo, sí, perdón. Dentro de esto que cuentas, me parece muy interesante porque lo pensaba, cuando hablabas de las redes sociales, por ejemplo, cuando uno lo lleva, esto que puede suceder, digamos, fuera del ámbito laboral de una persona, de estas 8 horas, tú decías, tenemos 8 horas para dormir, 8 horas tenemos para trabajar y 8 horas, podemos decirlo, de ocio. Una actividad que es de ocio, cuando la llevas al ámbito laboral, termina influyendo en que, por ejemplo, pierdas tiempo en el que podías haber sido eficaz y eficiente, como un distractor. Exacto, o sea, tenemos que entender, y esto es algo que igual las empresas tienen que tenerlo muy claro. Las personas, pese a que tienen que cumplir 8 horas de trabajo, eso es totalmente imposible. O sea, no tenemos una capacidad, digamos, De biológica 8 horas de de ocho concentración horas total. totalmente. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer, entendiendo ese concepto, es tratar de que las tareas sean claves para que la persona use el tiempo de mejor forma. Yo creo que tranquilamente una persona puede trabajar 4 horas al día, puede llegar a trabajar 2 horas al día, siendo igual de eficiente si las tareas son correctamente planteadas. Si yo me dedico ese tiempo y hago digamos, las tareas adecuadas, de seguro voy a dar una productividad a la empresa igual o hasta a veces mejor que si una persona está 8 horas al día y está haciendo tareas que no tienen sentido que haga. Pasa lo mismo también en la parte personal. O sea, si yo uso mi tiempo, por ejemplo, para leer y desarrollar nuevas habilidades, en lugar de tomar el mismo tiempo para hacer cualquier otra cosa que realmente no aporte a mi vida, por más tiempo que yo dedique, termina siendo algo que no es relevante. Entonces, yo creo que el tema esencial para las empresas es poder tener una planificación, digamos, estratégica dentro de la organización y que de esta planificación salgan las tareas claves que cada persona al momento de cumplirlas, les tome 8 horas o les tome 4, aporten al desarrollo de la organización. De esa manera no tenemos que presionar a que las personas se dediquen 4 horas a una tarea, sino que la tarea sea realmente cumplida. A las empresas lo que les importa es que las cosas se ven. Entonces, si yo tengo un indicador de gestión y ese indicador se cumple, yo lo hice en tiempo récord, estoy siendo un ejecutivo, digamos, que da más valor a la compañía y por ende la remuneración que me dan puede dar, o sea, no cambiaría, digamos, si yo estoy 8 horas dedicado a esto y gano X monto, o si yo en 2 horas cumplo lo mismo. O sea, la persona que lo cumple en 2 horas termina siendo un ejecutivo de más valor que una que se demora 8 para el mismo tema. Hemos visto que es difícil cambiar esa concepción, porque hasta ahora vemos que en muchas empresas les piden a la gente que vaya, que marque y que realice, obviamente, sus trabajos del día a día. Existen algunos que son operativos y que realmente no se pueden aminorar los tiempos o los tiempos que se puedan gestionar, digamos, serán más pequeños. Ujú. Pero en cambio existen otras tareas que sí pueden ser cumplidas en menor tiempo y que en lo que se deben concentrar aquellas posiciones estratégicas es en ver cómo puedo yo hacer que una misma tarea pueda ser cumplida en menos tiempo y así le doy más libertad a la persona para ella misma o para que también pueda realizar otras tareas dentro de la organización como tal. Entonces, es un tema de
registrar el tiempo, medir el tiempo, para después gestionar el mismo, decir qué tareas valen la pena que las hagas, cuáles no. Y luego el tercer punto, después de estos dos, es consolidar el tiempo. Pero y sobre esto que comentas, Juan Martín, ¿cómo una persona puede organizar estas tareas para saber por dónde tiene que empezar? Perfecto, es una muy buena pregunta y existen varias técnicas. Yo creo que la mejor, o bueno, la que se usa en mi medio es la matriz de Eisenhower. Básicamente con esto tú te tienes que hacer preguntas en qué es qué es lo más importante para ti, qué es urgente, qué y qué no es urgente. Y de acuerdo a eso, tú clasificas en cuatro cuadrantes. El primero son las tareas más importantes y más urgentes. Aquellas tareas tú tienes que hacerlas, digamos, de manera De inmediato. real, de manera inmediata. Entonces, esas van a ocupar tus primeras horas en el día. Ujú. El segundo cuadrante van a ser aquellas tareas que son importantes, pero no son urgentes. Para ellas tú tienes que programarlas, digamos, siendo oportuno para poderlas ir cumpliendo en el resto de días. Después vamos al tercer cuadrante, que son aquellas tareas que son importantes, perdón, que no son ni importantes ni son urgentes. Esas tareas tienes que desecharlas porque realmente no vale la pena que hagas si ves que Van al final de la fila. exactamente, van al final de la fila y después tú tienes las tareas que son urgentes, pero no son importantes, obviamente para ti. En ese caso, esas tareas tú las puedes delegar para que otra persona las realice por ti. Entonces, si tú tienes claro ese cuadrante, vas a poder planificar de mejor manera tu día y así te vas a concentrar en lo que realmente vale la pena y lo que no, o lo desechas o lo delegas y de esa manera tú cumples las tareas de la manera más eficiente posible. Entonces, creo que el cuadrante de Eisenhower es un recurso muy valioso y deberían googlearlo y con eso van a poder hacer las tareas de mucha mejor manera. Juan Martín, antes tocabas un tema muy interesante y anticipo a la gente que va a ser el tema principal en el que vamos a hablar en el cuarto y último módulo, que es cómo la empresa también es partícipe y es una figura clave para la puntualidad de los colaboradores, pero también como una medida que baje a cada una de las personas que integran la organización, es decir, la puntualidad o la puntualidad en este caso a nivel organizacional, a nivel de empresa. Lo habías contado un poquito antes, pero sí te invito a que lo abarquemos por completo y que nos adentremos en este tema, ya no tanto a nivel individual, sino ya más a nivel colectivo y a nivel organizacional, sobre cómo también afecta la puntualidad en ese sentido. Así que la invitación está, Juan Martín, para que nos acompañes en este cuarto módulo en el que vamos a entrar en este tema y para que también todos los oyentes que nos han acompañado en estos tres primeros módulos se queden con nosotros en este cuarto módulo en el que, como les anticipo, vamos a estar hablando de la puntualidad a nivel ya organizacional, a nivel de empresa. Juan Martín, así que muchísimas gracias por habernos compartido y por habernos enseñado sobre la gestión de tiempo y darnos también estas técnicas para que la podamos aplicar en nuestro día a día. Perfecto, me parece muy interesante el tema que vamos a tocar, sobre todo porque cada persona es un representante de la empresa para la cual trabaja. Y por ende, la puntualidad, como habíamos hablado antes, es tu estandarte, es tu armadura, es quién eres tú en relación a los otros. Entonces, imagínate un congreso en el que estén varias empresas y una empresa llegue al último, dice mucho de la empresa y por ende creo que es uno de los factores más importantes que toda compañía debería tener como un valor general para todos los que conforman esa empresa. Pero bueno, lo profundizaremos en el siguiente módulo. Más bien, Carlos, te agradezco mucho y gracias a todos ustedes por acompañarnos.